también darle un saludo fraterno a quienes nos ven a través de las redes sociales. Les abrazamos desde aquí. Algunos nos ven en Estados Unidos, ya somos muy internacionales nosotros, fíjense. Nos ven en otros lugares, en otros países, y gracias a Dios por eso, que podamos llegar a muchos y saludarles a donde nos estén escuchando, viendo. Y es una alegría del corazón. Y fíjense que antes de empezar este tema, desde hace unos días, Dios ha estado poniendo en mi corazón siempre algo que pudiera sonar un poquito conocido o no, pero siempre había dicho algo en mi corazón, que todo lo que hagas, hazlo bien. Y ahí sí hay una parte de la Escritura que lo que vas a hacer para el Señor, hazlo bien. Todo para el Señor es bien. Y esforzarse para hacerlo mejor en Dios. Y compartiendo conmigo mismo, hablando conmigo mismo, decía, pues si vamos a compartir la palabra de Dios como lo hacemos siempre los domingos, vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Vamos a esforzarnos por hacerlo mucho mejor cada día y trazarnos metas y trazarnos retos en nuestra vida. Y uno de los retos que habíamos estado postergando por un tiempo y que hasta hace unos días se confirmó en nosotros el hacerlo, es que nunca habíamos hecho esto, el poder compartir con la congregación un libro completo. Siempre compartíamos algunos temas y los hermanos que nos ayudan a compartir, pues en su corazón y lo que Dios les hablaba, compartían algunos temas, pero nos propusimos un reto. Y este reto el día de hoy es el que inicia con la serie del Evangelio según Juan. Es un reto porque quienes me van a anteceder en las enseñanzas, pues tienen que desde ya estarse preparando para que el día de su exposición de la palabra lo hagan bien. Lo hagan bien. Y esperemos en Dios que Dios nos ayude a hacerlo bien. Amén. Que Dios nos ayude a hacerlo bien. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, ilumine nuestra mente. Y que quite de nosotros todo pesar, todo malestar que pueda haber en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que el día que compartamos la palabra lo hagamos bien. Y lo hagamos basado en los principios que emanan de la Escritura. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Por eso hoy iniciamos una serie que seguramente nos llevará meses en aprender o en terminar este libro del Evangelio según Juan, que hoy iniciamos con la ayuda de Dios y que hoy como tema principal le hemos denominado para que en Él tengan vida. Y hoy a mí me corresponde dar la introducción al libro del Evangelio según Juan. Quizás no le voy a hablar de fechas porque esto, si bien es cierto, es necesario, pero lo fundamental es ver el contenido de lo que Juan quiso hablarle a la comunidad de aquel tiempo. Aunque también se habla de que no hay una firma auténtica que diga que es Juan, pero quienes en ese tiempo estudiaron y vieron, pues dieron el Evangelio a Juan por la cercanía que él tuvo con Jesús. Y porque todo el contenido del libro de Juan precisamente se refiere a eso, a una persona que estuvo en contacto cerca de Jesús y quien conocía a Jesús y podía hablar de él. Entonces, hoy iniciamos este gran reto de nuestra vida. Esperemos que tú nos acompañes en este andar y que domingo tras domingo no te lo pierdas, porque te pierdes quizás un domingo, perderás la secuencia de la enseñanza y quizás no le tomarás el sentido mismo de la Escritura. Así que en esto vamos a orar para poner este tiempo y este estudio de las Escrituras en el corazón mismo de Dios y que sea Dios el que nos ayude y nos ilumine. Amén. Padre, te damos gracias por este día, por tu amor inefable, por tus grandes y ricas bendiciones. Señor, por tu amor para con todos y cada uno de nosotros. Hoy, como iglesia, como congregación, Señor, iniciamos el estudio de este libro, del Evangelio según Juan. Y Señor, te pedimos
de todo corazón que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y que podamos, Señor, compartir la autenticidad, la eficacia y la verdadera razón de ser del por qué este libro está en la Biblia. Amado Padre, te pido que también dirijas la vida de los demás exponentes que vendrán tras de mí, que tú seas su luz, Señor, ilumines cada palabra y cada pensamiento. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según Juan se distingue de los otros 3 evangelios, llamados sinópticos, y tiene mucho que ver en el tiempo, es decir, que fue escrito a finales del siglo I. Muy interesante esta nota. Dice, y las circunstancias en las que se redactó este evangelio según Juan eran unas circunstancias muy difíciles a las comunidades de ese tiempo, a quienes habían creído en el evangelio de Jesús. Había mucha opresión, mucha hostilidad y mucha oposición al evangelio. A las personas que creían en Jesús no les iba nada bien. Y lo que Juan quiso decir o hacer o dar a conocer en este libro es precisamente dar a conocer quién era Jesús, qué se proponía hacer en este mundo y por qué vino Cristo a esta tierra. Es interesante entonces empezar nosotros este tiempo a entender las razones por las cuales Juan escribe este libro. Unas razones muy fundamentales para darle una fe, una confianza y una seguridad a quienes habían creído en él. Y estas circunstancias que ellos estaban viviendo en ese tiempo eran complejas y difíciles, quizás parecidas a la que hoy en muchos lugares o en muchas comunidades se está viviendo. Una persecución, y nada más y nada menos en nuestro estado de Oaxaca, hay una persecución a quienes profesan la fe en Cristo Jesús. En esas comunidades en donde se rigen por los sistemas normativos o los sistemas de usos y costumbres, cómo son expulsados de sus comunidades por solamente una razón, por creer en el Evangelio de Jesús. Y esta gente de ese tiempo vivían esta opresión, vivían estas circunstancias, y Juan se propone entonces a redactar este escrito para dejar unas bases fundamentales en la vida del creyente. Y una de las cosas, o dos de las cosas principales por las cuales Juan empieza a identificar o a dar a conocer la identidad de Jesús, es precisamente la igualdad que Jesús tenía con el Padre. Es decir, cuando tú lees Juan capítulo 10, versículo 30, tú vas a ver ahí un texto bíblico muy interesante que Juan empieza a poner como base de fundamento a la vida del creyente, donde hace una igualdad de Jesús con el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. Dice la Escritura así, en este escrito, en este versículo, en este capítulo, dice 10:30, yo y el Padre, uno somos. Lo primero que Juan le hace saber al creyente es que hay una igualdad o una semejanza o una identidad de que el Padre y Jesús son uno. Si ustedes ven, es un tema muy profundo teológicamente hablando, porque había una razón específica por la cual se tenía que hacer de esta manera. Y entonces Juan habla de esa igualdad de Jesús con el Padre, pero también habla de esa relación que Jesús tenía con el Padre y que esa relación la expresa en Juan 14:9. Ahí mismo en el Evangelio de Juan 14:9, dice la Escritura de esta manera: Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, que Juan empieza entonces a poner un fundamento muy especial,
Uno, la igualdad del Padre con Jesús. Y dos, aquella acto de que Jesús y el Padre son uno, y si ven a Jesús, ven al Padre. Es interesante porque esto, teológicamente hablando, para ese tiempo era totalmente inaceptable. Y eso tenía que empezar a gestarse en la vida de las personas de esa comunidad a las cuales Juan le estaba hablando. Pero también Juan presenta a Jesús para que esa gente de ese tiempo supieran o se dieran a conocer cuál era en sí el ministerio que Jesús iba a venir a representar al mundo o representaba en el mundo. Y era necesario entonces hacerles saber a ellos cuál era esa expresión de la identidad de Cristo en el ministerio que él ejercía. Y encontramos entonces en Juan capítulo 8, versículo 12, que Jesús, le dice Juan, Jesús es la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este registro que deja Juan de lo que escuchó hablar de Jesús, era interesante recopilar todas esas enseñanzas de Jesús acerca de su identidad, acerca de la expresión misma del ministerio que él venía a ejercer en esta tierra. Esa luz iba a iluminar al mundo. No es la luz que mucha gente entendía, sino la luz que representaba a Jesús en sus enseñanzas. También Juan deja el registro de quién era Jesús. Ellos esperaban un Mesías. Y Jesús, en Juan capítulo 4, versículo 25 al 26, dice de esta manera, yo no sé si están proyectando, bueno, sí lo están proyectando, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías, el que había de venir, está aquí en la tierra. Fue impactante al momento de escuchar esto, porque ellos no se lo esperaban. Ellos esperaban otro Mesías que viniera de otro linaje, en otra representatividad. Pero venía Jesús de una cuna humilde y Él se presenta como el Mesías. Y le dice, yo soy el Mesías, el que ustedes esperaban. Y Juan también hace el registro de ese pan de vida que también venía de una manera espiritual a darle fuerza y vitalidad a la vida del creyente. Juan capítulo 6, versículo 35, nos dice la palabra de Dios de esta manera. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Qué interesante. Cuando Jesús expresa en su ministerio esa vitalidad espiritual que le venía a dar a la vida del creyente. Ese pan de vida, ese alimento espiritual que requerían esas personas en ese tiempo para fortalecerlos en su andar y en su caminar con Dios. Y de esta misma manera, hermanos y amados, hermanas, es lo mismo para con nosotros. Hoy, quizás nosotros estamos pasando por adversidades distintas, quizás no las mismas que las que pasaron en el siglo I, tal vez diferentes, pero hoy, en esta misma expresión, Dios quiere hablar a tu corazón y a tu propia vida y decirte lo mismo que Juan les dijo a aquella comunidad, para que tú tengas esa vida y esa vida abundante por la cual Cristo vino a este mundo. Y te quiere decir Dios en este día que Él es tu luz en medio de tu obscuridad, en medio de tus penumbras, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. Jesús es tu luz, que es el que va a iluminar tu vida y va a iluminar tus pasos cuando tú lo necesites. Y que Él es el pan de vida que descendió del cielo para darte vitalidad y para darte vida, para que tú en Él creas y esa fortaleza espiritual que Él da a través de su palabra
tú la puedas recibir y caminar con Él la travesía de esta vida, en medio de todas y cada una de las circunstancias adversas en las cuales tú te puedes encontrar en la vida. Porque todos pasamos por circunstancias difíciles, de una u de otra manera. Todos pasamos sobresaltos en la vida. Y es tiempo de entender muchas de las cosas por las cuales Juan dejó esta carta a estas gentes. También ahí en el mismo capítulo 6, versículo 41, también dice Juan acerca de esta expresión de vida. Dice Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Para ellos esto era inaceptable. Para ellos esto era totalmente fuera de sí. ¿Cómo que descendió del cielo? ¿Cómo que vino a este mundo? ¿Cómo que viene a dar vida? ¿Cómo que es el pan de vida? ¿Cómo que es la luz del mundo? Pues ellos no lo entendían. Y ellos no sabían en realidad de lo que estaba hablando Jesús. En el mismo capítulo, pero en el versículo ahora 48, de este mismo capítulo 6, dice la Escritura de esta manera: yo soy el pan de vida. Hermanos y hermanas, Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para darte vida, para que tú tengas vida en Él, para que tú puedas caminar en esta vida con confianza y con seguridad de que quien alimenta tu vida espiritual es Jesús, y que en medio de ese dolor, ahí está Jesús, siempre alimentando tu vida. En el versículo 51 de este mismo capítulo 6, también dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice, mis amados hermanos? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, el sacrificio mismo de Jesús será la expresión de mi amor por ustedes. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué interesante. Porque, repito, ellos no entendían esa definición del pan de vida. Y el pan, dice Jesús, es mi carne. Y mi carne va a ser sacrificada, va a ser lacerada, va a ser lastimada, va a ser herida. Pero esa herida causará una vida. Dará a luz una vida. Y esa vida es la vida que cree en Él. Para que en Él, en Jesús, tengan vida eterna. El que crea en Él. Y eso es lo maravilloso que Juan enseña acerca de esa gran comunidad, cómo expresaría Jesús ese ministerio. Pero también en este mismo libro de Juan vamos a encontrar que Él es la puerta de las ovejas. Dice Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 9. Volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y dice versículo 8 y versículo 9: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, Él es la apertura a un nuevo reino de los cielos. Esa es la puerta que introduce al creyente a la vida eterna. Por Él pasarán quienes crean en Él. Por Él tendrán acceso a la vida eterna quienes confíen sus vidas a Jesús. Yo soy la puerta. Pero mayor es el siguiente que vamos a ver cuando Él dice: yo soy el buen pastor. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida, su carne, da por las
ovejas. Qué maravilloso es esto. Saber que Jesús dio la vida por ti y por mí. Tú, siendo la ovejita del reino, Jesús murió por ti. Y hoy tú puedes decir conjuntamente, Dios es mi pastor. Dios es mi pastor, es el que guía mis pasos, es el que alimenta mi vida, es el que a través de Él tengo luz en este mundo de oscuridad por el cual yo puedo caminar y transitar en esta vida porque Él es la puerta y además Él es el pastor de mi vida, Él pastorea mi vida y con Él estoy seguro porque con Él tendré alimento en los tiempos de sequía, con Él tendré cuidado en los tiempos de dolor, en los tiempos de fracaso, en los tiempos de enfermedad. Él pastoreará mi vida y en delicados pastos me hará descansar. Porque Él es mi pastor. Él es el buen pastor. Y una situación que hizo retumbar los oídos de las personas en ese tiempo era esa palabra que está citada en Éxodo capítulo 3, versículo 4, y que Jesús la da a conocer en su persona. Dice Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy. Y Jesús se hace presente con esta misma palabra que Dios le dio a conocer a Moisés en ese tiempo, el gran yo soy. Jesús la retoma porque Él habla de la misma relación que Él tiene con el Padre, de esa misma similitud o de esa misma forma de ser y de expresarse. Lo toma Jesús de Éxodo 3:14 y lo replica en Juan capítulo 8, versículo 24 y versículo 28. Dice Juan capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees en mí, que yo soy el gran yo soy, en tus pecados morirás. Versículo 28 de este mismo capítulo Juan dice, les dijo pues, Señor, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea que con quien ustedes están hablando es con el mismo Dios verdadero. Con el mismo Dios verdadero. Si ustedes creen en mí y creen en mis palabras, vida eterna tendrán, porque las mismas palabras que yo hablo son las que el Padre me da que yo diga. Yo soy el gran Dios verdadero que está frente a ustedes. El Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios para el cual a Él no le hay nada que le sea imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús se presenta de esta manera a esta gente, diciéndole, yo soy ese gran yo soy que está anunciado en el Antiguo Testamento, en esa revelación que Dios le dio a Moisés en relación a quién era Él. Y en la misma manera Jesús lo hace mencionar en Juan capítulo 13, versículo 19. Dice ahí las Escrituras, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús es Dios? Que Jesús es el gran yo soy. Y que Jesús es el gran Dios todopoderoso. ¿Lo crees? Por tanto, tú lo crees y tú eres una ovejita de su prado, siendo hijo de Dios, tienes a un Dios todopoderoso en tu vida. A un Dios cual vence cualquier oscuridad. A un Dios que cuando tú lo necesites, Él estará ahí para iluminar tu vida, para iluminar tus pasos, cuando tú lo requieras. Que ahí está el sacrificio vivo de Jesús representado en ese pan de vida, y que si tú crees en ese pan de vida, tendrás vida y vida en abundancia. Qué interesante esta introducción del libro de Juan acerca de quién era Él.
Pero lo remata todavía más en Juan capítulo 18, versículo 5. Juan 18, 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaría, o el que le entregaba. Yo soy, dice Jesús. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy el Dios que abrió el mar. Yo soy el Dios que envió plagas y quitó plagas. Yo soy el Dios que está contigo en los días de las guerras, de los enfrentamientos con los enemigos. Yo soy el Dios que es tu escudo, que es tu fortaleza, que es tu refugio en los tiempos de aflicción. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el que estuvo con David cuando se enfrentó a Goliat. Yo soy el que estuvo con el ejército de Israel cuando tuvo que pasar la travesía del Mar Rojo. Yo soy el que estoy con ellos. Y también yo soy el que estoy con ustedes. Y que estaré con ustedes, dice Dios, todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces Jesús se presenta de esa manera ante aquella comunidad y Juan registra este gran acontecimiento y en esta gran declaración que hace Jesús, que quién era Él. Y esta comunidad tenía entonces que fortalecer su fe. Tenía que una razón específica para creer en Él y para no declinar en la vida, para no derribarse por los momentos difíciles que estaban viviendo. Fíjate qué interesante, aunque en el Evangelio de Juan se registran 7 milagros, lo que el apóstol quiere decir o quiere insistir es en mostrar más la identidad de Jesús, a qué vino a este mundo, cuál era su propósito y cuál era el mensaje que Él tenía para este mundo. Si bien es cierto, fueron los milagros, pero era más el propósito de Juan de dejar en esta carta quién era Jesús, quién era Él. Porque esto es lo que necesitaban estas personas en ese tiempo que estaban siendo asolados. Y es lo mismo, amado hermano y hermana hermana, que tú necesitas saber hoy quién es el que tienes en tu propia vida y quién es el Dios en el que tú has creído. Ese es el Dios todopoderoso que está en tu vida. Y tú puedes expresar lo mismo que dicen las Escrituras: si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Si Dios, el gran yo soy, está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios es mi fuerza, Dios es mi guerrero. Dios es el gran yo soy. Si Dios fue capaz de partir el mar, si Dios fue capaz a David para que a través de ese instrumento él derribara al gigante, ¿cuánto más yo, que he creído en Él, tendré la capacidad y la fortaleza para derribar los gigantes de mi vida? Amén. Esto tú lo tienes que creer. Y tú lo tienes que palpar en tu propio corazón. Lo tienes que aceptar en tu vida. Y tienes que tener una fe genuina en tu corazón. Y por si fuera el caso, tu fe está menguada. Si fuera el caso en que tu fe está como inestable, hoy Dios quiere afirmar tu fe, de que las circunstancias que han pasado en la vida no han sido cosas tan fáciles para ti, pero que Dios siempre ha estado ahí ayudándote y fortaleciéndote en tu fe a pesar de los momentos crueles y difíciles de tu vida. Amén. A pesar de esos momentos crueles, que quizás tú nunca lo has visto, pero Dios siempre ha estado ahí. Hija, hija, yo soy el que soy y yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que, hermanos y hermanas, lo que estaban viviendo estas personas eran momentos difíciles por creer en el Evangelio de Jesús. Pues su fe en Jesús era tan interesante en ellos y eran tan firmes en ellos
que por solo creer en ellos eran expulsados de las sinagogas. Como les dije hace rato, como nuestros hermanos y hermanas de las comunidades indígenas que creen en Jesús son expulsadas de sus comunidades. Les quitan sus tierras, les quitan todos sus instrumentos de vida por solo una razón, por creer en Jesús. Y esta gente también padecían lo mismo. Tú lo puedes ver ahí en Juan capítulo 12, versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, fíjense, para no ser ¿qué? Expulsados de las sinagogas. Tenían que guardarse casi ese secreto de ser cristianos. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras regiones de aquí de Oaxaca. Ocultar la identidad, quiénes somos en Dios, para no ser expulsados, para que no nos sean quitados nuestras tierras, nuestros ganados, nuestras cosechas. Además, nuestro derecho a ser ciudadanos legítimos en un estado. Y eso era lo que pasaba en ese tiempo. Ser expulsado de las sinagogas era por una sola razón, por confesar en quiénes eran ellos, creyentes firmes en Jesús. Juan capítulo 16, versículo 1 al 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjense, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero mire, regrese tantito al versículo anterior. Estas cosas os he hablado para que ¿qué? No tengáis ¿qué? Tropiezo. El miedo, el temor de confesar quiénes somos en Dios nos puede hacer tropezar en nuestra vida de fe. Nos puede debilitar en nuestra fe. Y Jesús le viene y le dice, para que ustedes no tengan tropiezo, yo vengo a decirles que van a ser expulsados de las sinagogas por el solo hecho de creer en mí. Hermanos, esto tiene que fortalecer nuestra fe hoy. Porque hoy más que nunca tenemos que reflejar quiénes somos en Jesús. ¿Quiénes somos en Él? ¿A qué o por qué vino Jesús a nuestras vidas? ¿Cuál fue el plan específico por el cual Jesús vino a nuestras vidas? Fíjense, había otro grupo de personas que presos por las dudas y la inseguridad o el racionalismo que se vivía en ese tiempo, dejaban sus comunidades y salían de ellas perdiéndolo todo por el miedo y por la inseguridad. Hoy vivimos en un estado de inseguridad. Acaba de pasar un acontecimiento en donde se registra la muerte de 2 sacerdotes jesuitas por un grupo de personas. Hoy ya no hay un respeto ni a las jerarquías, ni a las religiones, ni a nadie. Y no quiere decir que sean especiales, simplemente es un derecho humano a vivir. Y otro viene a quitarle la vida a una persona. Hoy vivimos en un estado crítico, un estado difícil como lo vivían ellos. Inseguridad tras inseguridad tras inseguridad. A veces ya no podemos salir a la calle con tanta confianza, porque somos presa fácil de aquellos que atentan contra la vida y contra los derechos humanos. Es difícil. Pero hoy tenemos que poder fundamentar nuestra fe y nuestra vida en aquel que lo dio todo por nosotros, en Jesús. Ellos salían corriendo de sus comunidades por el miedo a la inseguridad y al racismo que vivía en ese tiempo. Juan 6:66.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces muchos de sus discípulos se regresaron, volvieron atrás, es decir, dejaron de creer, dejaron la fe por el miedo a la inseguridad. Porque el hecho de ser cristiano era un signo de muerte para ellos. El hecho de ser cristiano representaba literalmente el ser sacrificados. Pero fíjense, había otro grupo que tenían que ocultarse de su cristianismo por miedo a los judíos. Y tú lo vas a ver en Juan capítulo 3, versículo del 1 al versículo 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice el versículo siguiente: este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Se tuvo que ocultar. Tuvo que ocultar quién era él. Dice que él era un principal de los judíos. Y cuando vino a Jesús, vino de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía quién era Jesús. Pero por lo que había en ese tiempo, por la persecución que había en ese tiempo, él se tuvo que ocultar y tuvo que ocultar su fe. Hoy quizás no vivimos eso, que tú vas a un trabajo y te preguntan de qué religión eres y tú puedes poner con toda la confianza: soy cristiano evangélico. Hoy no vivimos quizás ese tiempo en el cual tú te tengas que ocultar para que te den el trabajo y puedas poner abiertamente quién eres. Hasta ahorita no lo hay. No sabemos si más adelante esto se vaya a poner peor. Pero por el momento no. Pero en ese tiempo tenían que ir ocultándose para poder ver a Jesús. Caso de Nicodemo. Por la gran opresión que se tenía en el cristianismo y porque ellos le tenían miedo a los judíos. Acuérdense que había unas diferentes sectas de judíos ahí. Hermanos, debido a estas circunstancias que esta comunidad estaba viviendo, Juan viene a establecer este fundamento en la vida de ellos que estaban creyendo en Jesús. Él tenía el deseo de que ellos se alentaran y se fortalecieran en su fe. Y así como Juan, que aparece en la escena para darle a esta comunidad vida, ellos tenían que creer en Jesús y estar esperanzados en la promesa que Jesús les había anunciado. No podía Juan permitir que ellos tropezaran, que ellos declinaran, que ellos retrocedieran en su fe por el solo hecho de la opresión en la cual ellos estaban viviendo. Y es aquí donde ellos, en este caso, Juan, en el capítulo 15, y esto yo te lo pido que tú lo leas en casa porque no lo puedo abordar hoy, porque vendrá en secuencia la enseñanza, pero Juan, en el capítulo 15 de este mismo evangelio, acerca de la razón de vivir y enfrentar las situaciones en las cuales ellos estaban viviendo, que sería la misma enseñanza y razón por la cual hoy yo puedo compartir este mensaje. Si tú no estás pegado a la vid, no podrás dar frutos. Ahí Juan en capítulo 15 habla de la vid verdadera y de las ramas. Si tú permaneces en la vid, darás frutos. ¿Y a qué frutos se refería? A los frutos de fe. Para seguir en la vida, adelante, en la batalla diaria, enfrentándose a las adversidades de la vida y estando puestos seguros en quiénes son ellos en Jesús. ¿Y quién era Jesús en ellos? Por eso, miren, nada más así rápidamente, para darle una pincelada, porque repito, esto lo van a ocupar, o lo van a ver en el exponente cuando le toque en su momento. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más
frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Tú no puedes dar frutos de fe, yo no puedo dar frutos de fe en esta vida si no estamos pegados a la vid verdadera. La única manera de poder enfrentar estas circunstancias de la vida es estar pegados a la vid. La única manera de vencer y derrotar gigantes es estar pegados a la vid. La única manera de pasar y de sobrepasar el dolor, la enfermedad, es estar pegado a la vid. Las cosas o las razones de esta vida, por muy difíciles que sean, tú no la puedes pasar separado de Dios. Porque separados de Dios, nada somos. La razón de nuestra vida y la razón de nuestra fe es la razón de nuestra vida en Jesús. Si estamos pegados en Él, seguramente daremos frutos abundantes y frutos que traigan para nosotros una razón de ser. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice, hermanos? Hermanas, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Di conmigo, separado de Dios, nada puedo hacer. Separado del gran yo soy, nada puedo hacer. Nada. Mi vida está estéril sin Dios. Nada puedo hacer. Y tú lo seguirás leyendo en casa, Juan 15, este libro lo registra. Y entonces, en este capítulo 15, Juan lo registra para que estas comunidades empiecen a vivir la vida auténtica en los cuales ellos con anterioridad habían creído en Jesús. Y que por las circunstancias que estaban viviendo, unos se ocultaban, otros tropezaban, otros lo dejaban. Y amados hermanos y hermanas aquí presentes esta mañana, es exactamente lo mismo para nosotros hoy. Es el mismo fundamento para nuestras vidas hoy. Así sea la circunstancia que estés pasando, que estés viviendo, alejado de Dios, nada puedes hacer. Y si nos alejamos de Dios, podemos tropezar. Podemos alejarnos de Él y podemos ocultar nuestra identidad de quienes somos en Cristo. Yo por eso alabo y honro la vida de esos hombres de las comunidades que dicen, aunque me saquen de mi casa, yo no dejaré de ser cristiano. Aunque me quiten mis ganaditos, mis vaquitas, mis borreguitos, mi cosecha, yo no dejaré de ser cristiano. Eso es dar frutos de fe en la vida cristiana. Porque a mí me pasó esto, porque azotó la vida contra mí muy duro. Entonces me alejo de Dios. Entonces tropiezo. Entonces dejo atrás el evangelio porque para mí la vida no tiene sentido. Ahí lo que estás haciendo es separándote de Dios. Y no darás ningún fruto de fe en tu vida, porque separado de Dios nada puedes hacer. Y esa es la razón por la cual está Juan 15. Es decir, permanecer en Él es permanecer en su palabra. Permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Es darle una razón de vida a lo que Dios ha hablado acerca de lo que Él quiere para mí. Y es un camino seguro en medio de tanta adversidad. La razón de esas circunstancias que ellos estaban viviendo solamente se podrían mantener en buen puerto si ellos permanecían en su palabra. Juan 14, versículo 23 al 24. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuándo? En cualquier momento de la vida. Exacto, siempre. No cuando me va bien, no cuando todo está mejor, cuando están prosperando. También cuando no estoy pasando por momentos buenos, su palabra tiene que estar en mí. Y tengo que amar su palabra, y tengo que afianzarme en su palabra, y tengo que permanecer en su palabra. Porque si permanezco en su palabra, seguramente daré frutos de fe en mi vida. Y saldré adelante a buen puerto, porque Él ilumina mi vida, Él guía mis pasos, Él es mi pastor, Él es la puerta de entrada al reino de los cielos, y en Él mi vida está segura. Hace unos días me habló un hermano, estaba yo ahí ocupado haciendo un trabajo y me habló, y tenía tiempo que yo no lo escuchaba, me saludó y me dijo, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar y me dijo, yo solamente te doy palabra esta mañana, me dice. No importa las circunstancias que estés viviendo, que estés pasando, permanece Dios, permanece en su palabra y darás frutos de fe en tu vida. Le dije, wow, una llamada de 2 minutos o 3 para decirme eso. Y es lo mismo, hermano, que Dios te dice esta mañana. Para permanecer en Dios, tienes que amar su palabra. Tienes que creer en su palabra y tienes que saber las razones por las cuales Cristo vino a este mundo. Y finalmente, para terminar esta parte de la introducción del Evangelio de Juan, hay cuatro razones específicas que deja Juan sentado en este libro. La primera era evitar que aquellos hombres o mujeres que estaban pasando por estas circunstancias se contagiaran por la corriente de ese mundo y se apartaran de la fe en Dios. Cuando tú ves en la Biblia mundo, solo se expresa a esas corrientes que vivían en ese tiempo. Corrientes que se apartaban, que se oponían a todo lo que Jesús había hablado, a todo lo que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Y ellos le decían, no es cierto, ¿cómo dice que es la carne o que es el pan? Está loco, eso no es cierto. Una corriente que hoy hay muchas de ellas en este mundo para apartarte de la fe en Dios. Y que si tú te inmiscuyes en una de esas corrientes, seguramente tropezarás y dejarás de creer en Él. Y tu vida irá menguando en lugar de ir creciendo. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 14 al 19, dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, yo les di a conocer lo que tú me dijiste, Señor, pero este mundo dice otra cosa. Yo les di a conocer tu palabra y el mundo los aborreció porque ellos no aceptaban la corriente de este mundo, las ideologías de este mundo, las perversidades de este mundo, las corrientes de este mundo. Hoy estamos inmersos en un mundo terrible que hacen que esas corrientes, al que se adhiera a ella, se aleja de Dios. Y es exactamente lo que Juan quería hacer a los hermanos de aquel tiempo. Hacer que su fe estuviera firme en el pan de vida, en la luz del mundo, en ese Hijo de Dios que era Dios mismo en la tierra, y que las corrientes no apartaran de la fe a quienes creían en Él. Y luego en el versículo 19 de este mismo libro, o de este mismo capítulo, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad que Jesús decía, de acuerdo a la palabra que Él recibía de parte de su Padre. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció.
Hermanos amados, una de las grandes cosas que tenemos que hacer es no contaminar la palabra de Dios con las corrientes de este mundo. La segunda cosa era afirmar sus corazones y aumentar su fe para que ellos siguieran adelante en la vida. La tercera era que ellos tenían una confesión de fe en la cual tenían que vivir todos los días de su vida. Y esa confesión de fe es la misma fe que te hemos compartido o que te han compartido y que has escuchado de mucho tiempo, que está en Juan 3:16. Pasaje conocido por todos nosotros. Juan 3:16. Todo lo podemos quizás hasta decir de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. Esta es la confesión de fe del creyente. Jesús vino a este mundo a dar su vida por amor a mí. Porque de tal manera me amó que Dios dio a su Hijo unigénito para que yo tenga vida y vida eterna. Esa es la confesión de fe que debe de sellar la vida del creyente. Esa es la confesión de fe que debe de sellar tu propia vida. Jesús me amó tanto, Dios me amó tanto, que dio a Jesús, a su único Hijo, para morir por mí en la cruz. Y la razón por la cual Dios dio a su Hijo era para que yo, a través de ese sacrificio en la cruz, tenga vida y vida eterna. Esa es la confesión de fe del creyente. Y es la confesión de fe en la cualquier cristiano tiene que vivir en este mundo. No importa si la corriente de este mundo te dice otra cosa. Mi confesión de fe es que Cristo vino a morir por la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y finalmente, una verdad absoluta, que solo por Jesús y a través de Él podemos alcanzar nosotros la vida eterna y tener una vida abundante en la cual todo creyente necesita vivir. Lo repito. La cuarta cosa es una verdad absoluta, que solo por Él, por Jesús y a través de Él podemos alcanzar nosotros vida eterna. Y la vida abundante que todo creyente necesita conocer es la verdad registrada en Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito. ¿Para qué? Primero, creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen aquí que Jesús es el Cristo? Segunda razón, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y para que creyendo en estas dos razones, tengamos vida en su nombre. Las dos razones que me van a dar a mí una vida en Él es, primero, que Él es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que a través de Él y por medio de Él, yo puedo tener una vida del amor de Dios. Y esa es la razón por la cual Juan da a conocer quién es Jesús. Y esta es la introducción precisamente al libro de Juan. Que tú y yo sepamos quién es Él, quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, quién es el Cristo, quién es el Mesías, quién es el pan de vida, quién es la puerta por la cual todo creyente va a entrar o debe de entrar. Si esas razones están en tu vida, la corriente de este mundo no te apartará de Dios.
Las adversidades de este mundo no te harán tropezar en la vida. Las circunstancias que vivas, nada de eso te hará ocultarte de tu verdadera identidad, de quién eres tú en Dios. Pero la razón específica de Juan era: Cristo es el Hijo de Dios. Y Él vino a este mundo a morir por ti y por mí, para que tú tengas y vida abundante en Él. Amén. Para que tú tengas vida y vida abundante en Él. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Hemos terminado la introducción de este libro. El próximo domingo hablaremos del capítulo 1 de Juan. Y ahorita en este momento, ahí en tu lugar, y tú que me escuchas y nos ves por medio de estas plataformas digitales, toma conciencia en tu vida de quién es Jesús en tu vida, quién es Cristo en tu vida. Él es la razón de vivir. Y lo que tú has estado pasando en tu propia vida, lo que te ha sucedido, lo que te ha pasado, no debe de apartarte de Jesús. Tú tienes que estar pegado a la vid para poder dar frutos abundantes. Tú no puedes separarte de Dios, porque separado de Él nada puedes hacer. La razón de este libro era dar a conocer quién es Jesús en tu vida. ¿Quién es Jesús en tu corazón? ¿Por qué vino a este mundo Jesús? ¿Por qué entregó su vida? Por amor a ti y por amor a mí. Ahí en tu lugar, agradécele a Dios. Y dile: gracias, Padre, por este amor tan genuino, tan auténtico en mi corazón. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por fortalecer mi fe esta mañana. Gracias por entender que, Señor, en ti tengo vida. Que en ti tengo esperanza. Que no hay nada, Señor, que no se pueda arreglar en esta vida. Solamente es por medio de ti, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, por entregar tu vida, por ser la luz que iluminas mi vida, por ser el pan que alimenta mi caminar, por ser mi pastor, por ser ese gran yo soy, ese Dios todopoderoso. Padre, gracias. En esta mañana te doy. Y, Señor, de esta manera empezamos este tiempo a darle inicio de lectura a este gran libro hermoso llamado el Evangelio según Juan. Padre, bendice cada palabra que los domingos estarán compartiendo en este lugar, en base a este contexto que acabamos de compartir el día de hoy. Sean edificadas las vidas de todas las personas que te escuchan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día. Y te damos todo honor y toda gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Y mire alrededor del trono a millones. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.